Buenos días, Diego Montaño la saluda desde La Razón Radio. Muy buenos días, Diego. Muchas gracias por la invitación y estoy ansiosa de poder generar este diálogo a través del Estado Plurinacional. Bien, usted está en Santa Cruz. Le agradecemos mucho esta comunicación. Mañana se va a conmemorar 16 años del Día del Estado Plurinacional. ¿Es una fecha simbólica o realmente ha sido un cambio en el paradigma de este país? Yo creo que los cambios en Bolivia se han generado mucho desde el Estado, desde la estructura y el enfoque. Sin embargo, creo que los cambios quizá más prácticos, más fácticos, han venido de la población. Es decir, el trabajo y el proceso que han desarrollado a partir de que los jóvenes puedan involucrarse más en la superación profesional, de que se puedan generar mayores emprendimientos, de que muchos indígenas, entre comillas, jóvenes se hayan urbanizado y ahora sean parte de una ciudad que los incluye dentro del aparato estatal, la institución, las universidades, algo que no pasaba, por ejemplo, en la República. Yo creo que más que un avance del Estado o del partido del MAS, que mucho se le atribuye esto al MAS, ha sido más de la gente. Ha sido un trabajo y un proceso muy, muy duro para mucha población que, por ejemplo, antes del 2006 estaba como en un 60% en la pobreza y que hayan resurgido y hayan podido construir a partir de todas esas precariedades, yo creo que es un mérito de la población. Eh, Plurinacional como un proyecto de la población en general, yo creo que ha sido más una alternativa del Estado y del gobierno del MAS, contraponiéndose a la República, ¿no? Como una refundación del país a partir de otros lineamientos como en la inclusión del indígena, las autonomías indígenas, todo este entendimiento de lo plurinacional a partir de lo indígena también, ¿no? Yo creo que el aspecto simbólico y más real de un Estado más inclusivo ha sido y es parte y mérito de la población. Cuya usted decía indígenas entre comillas que se han urbanizado. ¿Por qué hace énfasis en el entrecomillado en indígenas? Porque yo siento y percibo hasta ahora que esta mirada indígena o que se tiene sobre el sujeto indígena está muy estereotipado y habría que preguntarnos si muchos de los aymaras urbanos, por ejemplo, por este estereotipo que se ha consolidado, se consideran indígenas, ¿no? Por ejemplo, personalmente a mí no me gusta la palabra indígena porque se ha generado una mirada muy culturalista del sujeto, como si el indígena solamente fuera un ser ritualista, espiritual, o simplemente se valiera a sí mismo por el color de piel o por cuántas polleras puede usar o por cuántos ponchos puede usar. Entonces se ha reducido bastante el sujeto indígena, ¿no? Si hablamos desde lo académico también, ¿no? El sujeto que tiene la cosmovisión del vivir bien, el comunitario, reduce mucho el entendimiento sobre lo que las luchas aymaras, por ejemplo, han querido durante muchos años, ¿no? Que es asumir el poder para darle dirección a un país más justo con estos sectores sociales. Entonces, la palabra indígena a mí me suena como todavía como un sujeto muy ficticio a lo que en verdad es. De hecho, yo imagino que muchos indígenas, nuevamente entre comillas, urbanos, jóvenes, no se consideran indígenas a sí mismos. Y esto es también por un proceso fallido del Estado plurinacional, que en vez de incluirlos como son verdaderamente, ha buscado una inclusión muy culturalista y muy reduccionista de lo que en verdad es el indígena. Y creo que como consecuencia de eso también muchos aymaras ya no quieren ser indígenas. Entonces ha sido un proceso contraproducente más que un proceso que pueda traer beneficios a estos sectores que supuestamente representa este Estado. Entonces, ¿cómo deberíamos identificarnos en este Estado plurinacional? Porque si el término indígena es reduccionista y simplista, diríamos, para identificar como una cuestión simplemente pigmentocrática, una cuestión de decir, bueno,
por tal color de piel usted pertenece a, ¿no? O la denominación mestizo, que se habló mucho, más cerca al censo de por qué no está mestizo, entendiendo que el mestizaje es una cuestión más de las ciudades. ¿Cómo nos deberíamos llamar en esta construcción, en esta convivencia de naciones dentro de un territorio llamado Bolivia? Lo interesante, por ejemplo, es que durante todo este proceso de casi los 20 años, yo percibo que de verdad se está consolidando una bolivianidad mucho más aterrizada que en los años 50, por ejemplo, donde se construía una bolivianidad, pero a partir de las élites. O sea, las élites eran quienes construían la identidad y le adjudicaban a los sujetos populares denominativos como mestizos, campesinos, etcétera, ¿no? Un poco para negar lo indio en ese aspecto. Pero en la actualidad, si percibimos un poco esta nueva generación, no se complica tanto con su identidad, se asumen como bolivianos, y eso lo digo también desde un enfoque basado en lo que percibo sobre Santa Cruz. Si bien hay una contraposición entre lo cruceño y lo boliviano, porque hay personas que asumen que Santa Cruz nunca quiso ser Bolivia o que Santa Cruz debería ser otra república, eh, lo real es que la población sí se considera boliviana y no se pelea con su cruceñidad. Asumen todavía su cruceñidad y asumen la boliviana, es decir, no excluyen una identidad de otra. Y lo mismo pasa, se podría decir, con el Alto, ¿no? El Alto, de hecho, es una ciudad primordialmente aymara y los alteños se pueden considerar totalmente bolivianos, alteños, pero tampoco se están peleando con su aymaridad. Es decir, no se consideran indígenas en ese sentido, pero no se pelean con sus costumbres. De hecho, muchos de los jóvenes chayan, muchos de los jóvenes acuden a las citas, bailan, no se están peleando con esa identidad, pero entienden que su primera nacionalidad es la boliviana. Y esto, por ejemplo, parte de una encuesta que hizo el proyecto Unámonos sobre cuál es tu primera identidad, cuál es la identidad que antepones ante todas las que tienes. Y más del 70%, por ejemplo, dijo que se asumen como bolivianos, y la mayoría también asumió a la bandera boliviana como su primer símbolo de representatividad. Entonces, estamos entendiendo que la bolivianidad en Bolivia se está consolidando a partir de las personas desde abajo, ¿no? Antes, por ejemplo, proyectos nacionalistas se han peleado mucho con la bolivianidad, ¿no? La Nación Camba se ha peleado con la bolivianidad, la Nación Aymara se ha peleado con la bolivianidad y seguro muchos otros grupos que se han sentido excluidos de esta construcción republicana de la nación se han sentido excluidos de la bolivianidad. Pero en la actualidad lo real es que muchas de las personas ya no están generando debates a partir de si soy boliviano o no soy boliviano. Lo real es que la población ha asentado su nación como boliviana y la está construyendo desde muchos aspectos interesantes. Por lo mismo, yo no me pelearía tanto con el mestizaje. Esto lo digo porque entiendo que el mestizaje parece una mirada igual reduccionista de una mezcla indio español o indio blanco, ¿no? Y lo real y en la actualidad es que este mestizaje es mucho más interesante en este momento, porque este tipo de mestizaje no niega ni tampoco se desvincula de lo indígena, entre comillas. De hecho, muchos alteños, si lo puedo decir, se consideran mestizos y no por eso se están peleando con la herencia de sus padres, con su forma de hablar aymara, con las palabras que han heredado, con el sentido cultural que han heredado, con el entendimiento de su historia. Entonces yo creo que esta bolivianidad está mucho más asentada, es mucho más real, no es una construcción ideológica de élites políticas criollas o de donde venga, sino que es una construcción social de las personas que habitan un territorio. Ahora, ¿cómo entender, por ejemplo, que existen precandidatos a la presidencia que hablan de volver a la república y dicen, no, hay que volver a la república y a sus valores, hay que volver a ese tiempo en el que Bolivia era otra, añorando sin duda alguna diríamos, el siglo pasado? ¿Cómo entendemos esto? También teniendo en cuenta que, por ejemplo, en 2019 fue también un momento de quiebre en el que se hablaba de volver a la República, se volvió a poner la Biblia en todos los actos y los crucifijos y se quemaron huipalas. Eso obviamente desencadenó una serie de movilizaciones y lo que vino después. Pero
¿cómo entender que todavía hay ahí una añoranza de la República? Bueno, por lo menos yo considero que la gente no es tonta, y yo creo que la oposición piensa que decide a la población que volver a la República es una alternativa política al Estado plurinacional. Yo creo que no. Eh, yo siento en la oposición, por ejemplo, que son grupos o un grupo político elitista, contestatario, ¿no? Son espontáneos, aparecen cuando hay elecciones políticas, y simplemente vienen desde una mirada antimacista. Y como asumen que el Estado plurinacional le pertenece al MAS, entonces van a ir con un discurso que pueda confrontar todo aquello que ha construido el MAS, ¿no? Desde la bandera boliviana, que lo contraponen a la huipala, y de hecho no debería ser así, porque muchos bolivianos también se sienten representados por la huipala y asumen esto como un símbolo de su identidad. Entonces, contraponer ambos aspectos simbólicos también me parece un error, ¿no? Contraponer, por ejemplo, el Estado plurinacional a la República, igual me parece un error. De hecho, la República tampoco ha sido amable, sino que ha sido un Estado hostil frente a muchos pueblos, y a muchos sectores sociales, obreros, mineros, ¿no? Aymaras, quechos y demás. Entonces, volver a la República como un proyecto es un retroceso para mí. Es un retroceso porque la oposición no ha pensado qué podría haber después de un Estado plurinacional, ¿no? Porque el objetivo es avanzar, no retroceder. Entonces, si estás retrocediendo a la República, estás asumiendo que no hay en verdad un proyecto político que pueda generar una estructura mucho más justa para la población, sino que quieres trabajar sobre lo que ya hay, sobre lo que pienses que se antepone al Estado plurinacional. Volver a la República me parece un error, pero tampoco se entiende a partir de eso que el Estado plurinacional ha podido reconocer, resolver muchos problemas que la República ha traído durante toda su estructura. Pero como nuevamente digo, el asunto es avanzar. ¿Qué podría haber después de un Estado plurinacional? ¿Qué se podría proponer después de un Estado plurinacional si este no ha podido resolver en realidad varios problemas sociales, ¿no? Entonces ahí está, yo creo que ahí está el trabajo que debería haber hecho la oposición durante muchos años. Ha tenido la ventaja, yo creo que ha podido tener la ventaja de poder articular algún tipo de proyecto, pero no lo ha hecho, ¿no? Y cuando digo que la gente no es tonta, me refiero a que la gente sabe que el proyecto, más allá de una república o un Estado plurinacional, no es en esencia lo que debe cambiar. No se debe cambiar el nombre, porque hasta para eso yo creo que la oposición asume que solamente cambiarle el nombre basta, sino entender cuál es un país que de verdad podría resolver, asumir estos problemas que tenemos, tanto económicos, tanto políticos, tanto sociales, tanto en temas de clases sociales, tanto en temas de empresas, trabajo, ¿no? Entonces, se ha quedado, yo creo, el debate en un aspecto superficial. Por ejemplo, la gente en la actualidad está debatiendo si quiere un Estado plurinacional o una república. Yo creo que no, la gente está más preocupada por temas más esenciales, por temas más profundos, como por ejemplo es el trabajo, la economía, el sustento, ¿no? Con el tema de la crisis. Y además debe estar pensando en aspectos más relacionados con su cotidianidad, ¿no? Yo creo que el debate sobre lo plurinacional y república se ha quedado muy atascado en lo académico y en lo político. Entonces deberíamos debatir aspectos que sí son importantes a partir del Estado, porque el Estado, más allá de solo tener una institución o abarcar una institución, abarca un territorio y abarca una población determinada. Y nosotros nos hemos ido mucho a lo institucional, ¿no? ¿Y qué pasa con la población entonces? ¿Cómo están ellos asumiendo su nacionalidad como bolivianos? Yo creo que ahí el debate es mucho más importante y nos acerca más a las necesidades de la gente que estar debatiendo cómo debería llamarse un país, ¿no? Como algo muy, ¿cómo se podría decir? Muy reduccionista en el entendimiento de un Estado, de una nación y de los requerimientos y necesidades que deben cubrirse. Cuya de repente sea una cuestión generacional también, porque usted al principio decía, y voy a recurrir a las comillas, para decir indígenas que llegaron a las ciudades o que se urbanizaron y que de repente se convirtieron en la primera generación de profesionales de su familia. Esto que ha sido un avance indudablemente, si bien un título no pesa tanto, pero sí se entiende que es uno de los caminos para el ascenso social.
y eso se ha construido en los últimos años. ¿Será que de repente este debate república, Estado plurinacional, es una cuestión generacional también y que las nuevas generaciones no lo asumen así, no les preocupa, no es parte de diríamos, su visión sobre Bolivia? Yo creo que en general no percibo una población descontenta con el Estado plurinacional tampoco, porque no siento que el problema nuevamente sea el nombre, sino las características del Estado que están proponiendo. Yo creo que la gente asumiría un Estado plurinacional si la misma le podría dar, como no sé, mayores beneficios en trabajo, salud, educación, etcétera. Es un tema generacional y yo creo que podría ser en el aspecto en que esta nueva generación está buscando un Estado con mucho más requerimiento y como este Estado plurinacional todavía tiene muchas limitaciones, yo no sé si esta generación, por ejemplo, está pensando irse a la República nuevamente, porque tampoco la conocen. Yo por lo menos puedo decir que sí conozco la República, porque Evo Morales llega al poder alrededor de 2006 y en la República el sentido de Estado que tenías era totalmente diferente al sentido de Estado que tenías en la actualidad, que si bien es como muy indigenista, muy propenso al indigenismo, no termina de convencer todavía a las nuevas generaciones. Nuevamente, las nuevas generaciones no sé si están con esta tendencia de este indigenismo contemporáneo. Yo creo que sus problemas son mucho más o se involucran mucho más con el trabajo, pues, soluciones a un trabajo, a asegurarles estudios superiores, algo que el Estado todavía no ha resuelto, por ejemplo. Entonces, yo creo que el debate que ellos van a tener es si vale la pena vivir en este país o si me voy a migrar, ¿no? O sea, esos debates yo creo que son mucho más importantes que o nos llamamos República o nos llamamos Estado plurinacional. Yo creo que ese debate se ha ido mucho más a grupos activistas, como el 21F, grupos democráticos, ¿no? Y a grupos del MAS también, ¿no? Y grupos intelectuales también, ¿no? Si vale la pena estar en un Estado plurinacional, si debería llamarse República, etcétera, etcétera. Pero nuevamente, yo creo que el tema del debate del Estado plurinacional es una cáscara al final, ¿no? Lo que no se está debatiendo es si en verdad ha podido resolver estos problemas tan importantes, por ejemplo, como el racismo. Y la verdad es que no ha podido solucionar todavía este problema. Y si nos vamos con varios puntos, como ha resuelto el tema de la educación, vamos a decir que no. Ha resuelto el tema de la salud, hay acceso y un mejor servicio de salud, vamos a decir que no. Entonces, el problema no es si se podría o no llamar, el problema es que 500 años podemos tener el nombre del Estado plurinacional, de acá a 1000 años, no importa. El problema es, ¿de verdad hay una inclusión plurinacional? ¿No? ¿Hay una inclusión de verdad social sobre la población? Yo creo que no. Entonces, más allá del nombre, porque igual el debate a mí me parece un poco... Ya somos Estado plurinacional, o sea, ¿qué vas a hacer? No hay mucho que cambiar al respecto. El problema es cómo mejoramos las condiciones de Estado para la población. Ese para Cuya, mí es el asunto mucho más importante. La República, nuevamente, podemos llamarnos mañana República y te apuesto que los problemas van a seguir así. No, cuya, entonces no es entonces ese el problema. me dice que no ha avanzado nada el país a partir de la construcción del No, Estado. yo creo que ha avanzado en aspectos que tienen que ver más con la población. Por ejemplo, solo por ejemplo, muchas de las empresas del Estado han quebrado y no han generado en realidad herramientas, medios para que la población pueda acceder a mejores ingresos, ¿no? Em, Mucho del racismo todavía sigue persistiendo, pero si han habido varios cambios, ha sido por la gente. ¿Quiénes generan dinero en la ciudad del Alto? Es la gente. El Estado no ha podido resolver sus problemas de diferencias sociales. ¿Quiénes siguen teniendo problemas de salud? Son sectores eh, racializados, ¿no? ¿Quiénes siguen muriendo por feminicidio? Mujeres racializadas primordialmente. Entonces, en verdad el Estado ha resuelto de verdad los problemas de aymaras, quechuas, porque yo en Santa Cruz todavía veo una gran exclusión de sectores de tierras bajas en la administración política. Y si viene el MAS, y ahí es mi cuestionamiento también sobre el Estado plurinacional,
Si bien el MAS ha podido integrar a estos representantes de sectores indígenas al poder político y ha podido generar acceso al poder a mujeres, esto ha podido cambiar la estructura. No se ve, más bien muy superficial que estos sectores indígenas estén en el legislativo, pero que no puedan ni siquiera abordar los problemas que tienen sus sectores como indígenas. Entonces, el Estado plurinacional podría ser más bien una careta de algo que no está funcionando por dentro. Y ahí tal vez le podría dar la razón a la oposición. Hemos dejado alguna vez de ser república, eh, porque parece que si bien han habido cambios, no han sido cambios significativos. Nuevamente, el Alto, como Alteña lo puedo mencionar, no ha crecido y no se han generado muchas oportunidades a partir del Estado, sino a partir de la gente que ha tenido que comercializar, generar grandes vínculos del comercio, el contrabando, han tenido que traer mucho material, hasta ahora lo sigue siendo, el Alto sigue persistiendo, superviviendo a partir de las acciones sociales, no a partir del Estado. Y lo mismo podría decir con un montón de aspectos que todavía el Estado no ha terminado de resolver. Nuevamente, el problema no es el Estado plurinacional y el problema no es la República, el problema es qué modelo de Estado estructural, educativo, social, político le vamos a dar a la población si es que la República y el Estado plurinacional todavía no han terminado de resolver. Y nuevamente, el aspecto es avanzar a un Estado modelo que somos un país lastimosamente bastante atrasado en cuanto a la región a nivel latinoamericano. Si bien la llegada de Evo Morales ha podido resolver o ha podido generar un entendimiento de que el indio también pueda llegar al poder, yo estoy de acuerdo que quizá lo más simbólico de la llegada de Evo Morales al poder ha sido el demostrar que los indios también pueden llegar al poder a partir del medio democrático. Esto solamente ha sido simbólico, ¿no? Y por eso hay mucha gente que todavía tiene esta vinculación simbólica con Evo Morales, pero que lastimosamente no vives con lo simbólico, no vives con la poesía, no vives con lo bohemio, vives con lo real. Y lo real es que ni el Estado ni la República han podido resolver problemas estructurales, donde indios, sujetos racializados, siguen estando en condiciones precarias. La pobreza en Santa Cruz no la viven los blancos, la viven los sectores racializados, sectores populares. En el Alto también, no lo viven, no lo sufren los blancos, lo sufren los sectores precarizados, racializados. Entonces el problema no se está resolviendo a raíz y no lo vas a hacer llamándole a un Estado plurinacional y no lo vas a hacer llamándole a un Estado república. El problema es de fondo, no superficialmente. Bien, solo como dato, en la última década y media, 2 millones de personas salieron de la pobreza. No sabemos cuál es la situación actual en medio de la crisis. De repente el modelo aplicado no funciona, pero va más allá eso del Estado plurinacional. Cuya, queremos agradecerle este tiempo junto a nosotros para reflexionar un poco, ver una mirada fresca, joven, respecto a, y que entiende además del tema, respecto a cómo hemos avanzado o no como Estado. Muchas gracias, va a ser hasta otra oportunidad. Un abrazo hasta Santa Cruz. Gracias por la invitación.